Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16 al 17. A ver si, lo vamos a leer ahí. Hechos, capítulo 15, verso 16 al 17. Esta es una promesa que Dios había dado en la antigüedad por boca del profeta Amós. También otro profeta también habló. Y Dios dice: después de esto yo voy a volver, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué más dice? Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. A ver, para entrar en contexto, ¿quién está refiriendo este pasaje? Esto es en el Nuevo Testamento, y está tomando este pasaje. Este Pedro está repitiendo algo que el profeta Amós había dicho, y él dice: en mi tiempo se está cumpliendo. Y hoy día yo quiero compartir un tema al que he llamado, ustedes conocen el término, pasión por Jesús y compasión por la gente. Pasión por Jesús y compasión por la gente. Muchos, no sé si muchos, pero algunos años atrás, conversando con un amigo, me contó la experiencia de un sueño que él tuvo. Dice que él se veía en el sueño adornando a una novia, y dice que esa novia tenía su rostro descompuesto. No era como una novia feliz, era como una novia con cara de incertidumbre. Y dice que por más que él se esmeraba de mejorarla, ella no mejoraba. Hasta el momento, dice, que la novia mira hacia afuera, hacia un lado, y ve que viene el novio. Y cuando viene el novio, su semblante cambió totalmente. Ella mejoró totalmente. Y dice que despertó. Y se puede obtener de ese sueño que definitivamente lo único que puede hacer que la iglesia resplandezca es cuando nosotros como iglesia entendamos que hemos sido llamados para estar en el corazón de Dios, que hemos sido llamados para vivir una y otra vez con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor nos invita a que definitivamente nosotros podamos todos los días querer conocerlo, que la medida del conocimiento de Cristo vaya creciendo en nosotros. Este relato tiene el contexto, el que acabo de leer. Hemos oído nosotros hablar del tabernáculo de Moisés. Usted no sé si recuerda, pero Dios mandó a Moisés a erigir como una carpa, no era cualquier tipo de carpa. Y mientras Israel peregrinaba por el desierto, una sola tribu llevaba el arca, y tenían que, iban siguiendo la nube, pero cuando la nube se detenía, ¿cierto? Entonces ellos detenían el campamento, 2 o 3 millones de personas, y erigían el campamento. Y obviamente ese tenía una manifestación maravillosa de Dios. Dios venía a ese lugar y se manifestaba la gloria del Señor. Ese es el tabernáculo de Moisés. Entonces nosotros hemos oído hablar del tabernáculo de Moisés, hemos oído hablar también del templo de Salomón. No hubo templo que tenga comparación en su esplendor, en todo. Y dice también que cuando ese templo fue inaugurado, vino la gloria de Dios. Era como una luz, era una luz inusual. La gloria de Dios le llamaban, o se llama el Shekinah de Dios, o el Shekinah de Dios, se manifestó en el templo. Sin embargo, pareciera
que de estos dos lugares que estoy mencionando, hay uno que llamaba la atención al corazón de Dios. Y nada menos que es el tabernáculo de David. Y aquí está hablando de que Dios va a hacer algo interesante con el tabernáculo que erigió David y que después fue derribado, pero que Dios, la promesa es que lo iba a reconstruir una vez más y que iba a restaurar ese tabernáculo en este tiempo. Yo quiero, por favor, que mantenga eso en la retina, porque a partir de aquí vamos a despegar. Fíjense, esto es muy interesante porque, como les digo, hemos oído hablar del tabernáculo de Moisés, hemos oído hablar del tabernáculo de David y el templo de Salomón. Sin embargo, pareciera que de estas tres casas, la que más le agradó a Dios fue el tabernáculo de David. Fíjense que en el libro de los Hechos, Lucas dice que esta es la casa que Dios está restaurando, que es la casa que Dios iba a restaurar a partir de la venida de Cristo. Eso está diciendo. Y la razón por la cual el Señor iba a restaurar el tabernáculo de David era para que el resto de los hombres conociera al Señor. A ver, entremos en contexto. El tabernáculo de David contenía lo que se llama el arca del testimonio. Era como una especie de caja que estaba protegida por dos seres alados y estaba hecha de oro totalmente, y habían tres elementos dentro de la caja del arca. Se llamaba el arca, no confundir con el arca de Noé. Y en esa arca, que era como les digo, era como una caja, como una especie de baúl, una cosa así, con dos seres alados. Ese lugar contenía tres cosas: contenía el maná escondido, contenía la vara de Aarón que reverdeció y contenía las tablas de la ley. Pero era todo un simbolismo. Pero lo curioso de eso era de que en el tabernáculo habían tres compartimentos. Estaba el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca. Y fíjense que en ese lugar, cierto, no entraba el sacerdote o el sumo sacerdote más que una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, lo que iluminaba ese lugar entonces no era la luz del candelabro, sino que era la luz sobrenatural, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Bueno, en algún momento de la historia esa arca fue robada, fue raptada por los filisteos. Esto fue más o menos en el periodo del primer rey de Israel llamado Saúl. Y Saúl reinó 40 años y nunca Saúl quiso ni se animó a recuperar el arca, que estuvo perdida ahí cerca de 20 años, perdida o más tiempo. Pero cuando David viene a ser rey, él precisamente decide entonces ir a recuperar el arca. David decide recuperar el arca. Yo quiero que tenga eso en su corazón, que tenga eso en mente, porque a partir de ahí vamos a mirar un poquito qué había en el corazón de este hombre y cuál sería la enseñanza para nosotros. Entonces estoy diciendo que en Hechos Lucas dice que esta es la casa, el tabernáculo de David, que Dios está restaurando para que el resto de los hombres le conozca. Por supuesto que no estamos hablando de la restauración física del tabernáculo de David. La promesa que estamos leyendo acá no tiene que ver con restaurar físicamente el tabernáculo que había erigido David. Más bien el tabernáculo era una tienda y que no se comparaba con el edificio de Salomón, no se comparaba con el tabernáculo de Moisés. Era muy sencillo, muy sencilla, pero lo glorioso es que esa arca, ese tabernáculo contenía el arca y contenía la presencia del Señor. Entonces el Señor promete que en nuestros tiempos Él iba a hacer algo con su pueblo. Israel por mucho tiempo fue indiferente. Saúl nunca hizo nada para traer el arca, ellos fueron indiferentes, pero Dios se las ingenia siempre de tener gente que quiera su presencia. Y el Señor pensó que cuando Cristo viniera, muriera y iba a resucitar, iba a salir de su costado, iba a salir de Él
No se olviden que de su costado, cuando el soldado romano horadó su costado, salió agua y sangre, que quiere decir la sangre para el perdón de los pecados, pero el agua que quiere decir la vida que Él iba a impartir a todos los que creyeran en Él. Eso iba a ser la iglesia. Y la iglesia iba a estar constituida, esa generación Kainos, de hombres y mujeres que se iban a caracterizar por tener dentro de sus corazones el anhelo de amar a Dios y de conocerlo cada día. Por ahí va. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que Él va a restaurar el tabernáculo de David, porque ahí sucedían cosas hermosas. Está hablando más bien no de la tienda que restauraría, sino que iba a restaurar el renacimiento de la pasión que hubo en el corazón de David al levantar el tabernáculo. Dios está diciendo: yo estoy restaurando esta casa, la casa de David. Quiero que tengan en mente eso. Y eso va a ser replicado en mayor intensidad. ¿Por qué? Porque en ella ocurrieron y van a ocurrir experiencias que no han sucedido en ninguna otra parte. Dios está diciendo: yo restauro esta casa porque en ella encuentro un lugar de honor. Yo mismo, dice Dios, estoy interesado en venir con mi poder y con mi gloria a las personas que me aman con todo el corazón y que se mueven con la misma pasión que movió el corazón de David. De David se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué consistió el tabernáculo de David? El componente más importante, más poderoso del tabernáculo de David comenzó mucho antes que la tienda como tal fuese construida. Comenzó en el corazón de David. Fíjense que David, siendo pastor, siendo un niño pastor, él aprendió a tocar el corazón de Dios. Él aprendió a contemplar la hermosura de Dios. Su fascinación por Dios llegó al máximo florecimiento durante su campaña para hacer retornar el arca del pacto a Jerusalén. Cuando él asume como rey, él decide traer el arca. Repito, que había estado cerca de 60 años olvidada en algún lugar de las fronteras de Israel. Y todos sabemos que en su primer intento, los que hemos leído la palabra de traer el arca, dice que pierde a Usa, a uno de los líderes, porque la instrucción de Dios era que nadie tocaba el arca. Y Usa definitivamente pensó en algún momento, cuando tropezó el arca, la carreta, Usa juzgó que sus manos eran más limpias que la tierra que recibiría el arca cuando tropezaron los bueyes, y Usa murió. La instrucción que Dios había dado era que solo los coatitas podían hacer esto del traslado del arca. Al morir Usa, David queda con una gran pregunta. El primer intento de David para traer el arca, muere uno de sus líderes. Y David se pregunta: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mi pueblo la presencia del Señor? Él dice: mi vida ni la vida de mi pueblo tiene valor sin su presencia. Y a pesar de todo esto que sucedió, yo igual voy a insistir en que la presencia de Dios venga a mi vida y venga a Israel y se manifieste. Por eso Hechos 13:36 dice que David sirvió a su propia generación. Mire cómo David sirvió a su propia generación. Y cómo es que lo primero que podemos nosotros pensar también es que Dios, es que Dios nos ha salido al encuentro, y es que está queriendo que seamos nosotros los que, tal como David, queramos que en nuestra propia generación se manifieste Dios. Que en nuestra propia generación venga su reino, que en nuestra propia generación haya muchos, millones y millones que contengan su presencia. Unos días atrás, ayer creo que fue, sí, fui al posicionamiento de Víctor como concejal. Y es increíble, estaba mucha gente y todos los que pasaron salieron a prometer o a jurar.
el alcalde, los concejales. Y de ninguno de ellos salió la palabra Dios, excepto de la boca de Víctor. El único que mencionó a Dios fue Víctor. Cuando uno mira, uno sabe que con Dios somos mayoría, pero también cuando tú miras, te das cuenta cuán alejada está nuestra sociedad de Dios. Cuán alejada está. O sea, solamente puro humanismo en ellos. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, yo creo, ya vamos a hacer con la gente, le vamos a ayudar acá, le vamos a ayudar allá. Y definitivamente es como cavar cisternas rotas que no tienen aguas, ¿no? David, el hecho de que nosotros portemos al Señor es una tremenda bendición para todos los lugares donde Dios nos ponga. David era un hombre que ajustó, a pesar de sus flaquezas y sus pecados, sus debilidades, fue un hombre que ajustó su corazón al corazón de Dios. El Salmo 132 del 1 al 5, David decía: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. Yo creo que puse el texto ahí para que lo pongas, ¿no? En Salmo 132 del 1 al 5 dice: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor y de sus votos al poderoso de Jacob. Y David decía: no gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso, no me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Mira cómo era el corazón de David. Él quería la presencia de Dios para su pueblo. Él dijo en el Salmo 42 del 1 al 2: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhelo con el alma la presencia del Señor. Dice: casi agonizo por estar en ella. Qué había en David. David, siendo muy pequeño, quizás casi olvidado, rechazado por su papá, cuidando las ovejas de su papá, compuso los mejores salmos. Por esa única razón, que le dijo sí al Señor, no importando su condición. El Salmo 84 del 1 al 2 y el verso 10 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros podemos decir: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. El Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia. Escuche: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Los antiguos tenían la experiencia de que Dios venía y los ungía para ciertas temporadas, y ellos portaban la presencia y ellos podían experimentar el gozo de su presencia. Sin embargo, nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios, definitivamente Dios decidió que seamos su morada. Y nosotros necesitamos valorar eso, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos para tomar conciencia de lo que yo porto en mi vida. Es que yo no tengo una religión. Tú me llamaste a una relación. El Salmo 73, 25, David decía, y mira, y hazte el paralelo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero mira esto otro: y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo: mi Padre no es el que va a juzgar, va a ser mi palabra la que les va a juzgar? O sea, ustedes van a estar ante mi palabra para medirse. Eso quiere decir, no juicio de descalificar, sino mi palabra va a hacer que te midas. ¿Podemos decir como dice David? Tenemos tiempos de revisar nuestros corazones y decir: es verdad que yo no soy un religioso que simplemente de la boca para afuera, sino que de verdad tomé una decisión en mi vida. Y yo puedo decir de verdad: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero es que es probable que tú seas
porque de la primera parte muchos podemos decir, te tenemos a ti en los cielos, Señor. Pero lo segundo es muy interesante, porque dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En el Salmo 23 David dijo, el Señor es mi pastor, no necesito nada más. Entonces, es que conocer a Dios, tenerlo a Él es distinto de tener sus bendiciones. ¿Sabía usted que es posible tener las bendiciones de Dios y sin embargo no vivir en comunión con Él? A mí me llama la atención Isaías 3:20, donde Jesús está golpeando la puerta. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese texto lo usamos muchísimo para hablarle al perdido, para decirle, Él está a la puerta de tu corazón y quiere entrar a tu corazón. Porque tener al Señor en el corazón es tener la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y nosotros argumentamos eso. Pero lo curioso es que ese pasaje está escrito y dice que el Señor le está diciendo a la iglesia eso. Entre nosotros debe ser algo, debe ser un fundamento de que nosotros hemos sido llamados primero para ministrar el corazón de Dios y luego para servir en la obra de Dios. O sea, primero el Dios de la obra y luego la obra de Dios. Es fácil extraviarse la obra de Dios. Tú puedes estar sirviendo y no necesariamente Él estar siendo el máximo tesoro en tu vida. Necesitamos continuamente hablarle a Dios y decir, Señor, yo no quiero conformarme con tus bendiciones. Yo no quiero ser como esa mujer que su marido le regaló un anillo de diamantes y en algún momento ella empieza a amar más al anillo que a su marido. El tema es, ¿estoy amando al Señor al punto de vivir para Él? De dejar que su vida sea su vida en mí, porque Pablo dijo, la vida cristiana consiste de verdad en ir a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz fue para llevarte a ti y a mí a la cruz, para que nosotros podamos rendir el alma, los pensamientos, la voluntad y las emociones al Señor continuamente. Porque nuestro espíritu está completo, nuestro espíritu ha sido salvo, pero nuestra alma es como un potro salvaje. O sea, el Señor está trabajando para convertir y ganar nuestra alma. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que el Señor no solamente viene a ofrecernos un camino al cielo, Él viene a decirnos, yo les traigo un reemplazo de vida. Yo traigo la vida Zoe, el tipo de vida de Dios que el hombre perdió en el huerto del Edén por su rebelión. Cuando el hombre decidió vivir a su propia manera, creer a su propia manera, ese fue el día en que tomó la decisión de caminar en un estado de muerte ajeno de la vida de Dios. Por eso el Señor viene, dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vivan esa vida abundantemente. Y mientras el hombre no escuche el Evangelio, el ser humano no escuche el Evangelio, cree que vive, pero está existiendo. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué maravilla es poder entender que la preciosa persona del Espíritu Santo, el Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, interactúan y trabajan en nosotros para que la obra de la redención se complete en nosotros. Es el Espíritu Santo quien continuamente nos está convenciendo y nos está revelando a Cristo. Pero cuando empezamos a tener entendimiento de Cristo, es que Cristo nos revela al Padre. Y vamos teniendo consistencia en nuestro ser interior. David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo la tierra. Nuestra gran lucha es, Señor, veo que tengo deseos que me tiran para allá, deseos que me tiran para acá. Raspan a un cristiano y encuentran a un mundano en mí, Señor. Y el Señor tiene razón para decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. David, que no estaba en mejores condiciones que las nuestras, porque David vivió en el periodo de la ley, pero experimentó la gracia. Pero nosotros estamos en el periodo de la gracia pura. El Salmo 27:4, David decía: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la presencia o en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? Escúchame, mira, esto es maravilloso. Es para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Yo no sé si estás practicando ese tipo de oración. Ese tipo de oración en donde lo contemplas. Ese tipo de oración en donde no vienes: bendíceme, sáname, ayúdame, compréndeme, como ovejita. Sino que pasaste de ser ovejita a hijo, donde simplemente te acercas. A ver, ¿cuántos tienen hijos o hijas acá? ¿Te ha pasado, cierto, que ellos son vivos? Pues se acercan, te dan un besito. Yo tengo un nieto, se acerca, me da besitos, después me mira y me dice: Tata Day, así como sácame en este día, sácame. Pero más de alguna vez se ha acercado simplemente para abrazarme y no pedirme nada. Y eso es espectacular. Eso es espectacular. O sea, tener tus tiempos con Dios. Tener tus tiempos aun cuando yo digo, no le haces caso a las emociones. Simplemente lo adoras y le hablas a Él. Y le das tus mejores palabras, tus mejores, ¿cómo llamarle? Tus mejores cumplidos. Padre, te amo, eres glorioso, eres maravilloso, Señor. Le hablas. Y no que le esté esperando que después, Señor, pero te pido acá, te pido allá, te pido esto otro. Si te ocupas de Él, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Pero para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, o para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Yo lo voy a traer al nuevo pacto. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida, en la conciencia del Cristo permanente en mí todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Y de esa manera empiezo a inquirir, empiezo a ser enseñado por ti, enseñado a los pies del Maestro. Él te ama con amor entrañable. Él te ha entrelazado con lazos de amor. Él no hace acepción de persona. Cuando te abres camino y vas a un lugar solitario y a lo mejor llegas para arrodillarte o para orar parada o parado como tú quieras, ¿sabes? Es probable que el Señor te va a decir: ¿por qué tardaste tanto? Él quiere escuchar tu voz. Él dice, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y porque hermoso es tu aspecto. Y ¿sabes qué? Él no solamente quiere que tú lo conozcas, es que Él quiere que tú también te dejes ser conocido por Él. Porque la razón del por qué Jesús le dijo a esa gente que hacía milagros, que hablaba en lenguas y que hacía un montón de cosas, igual se perdieron, les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Entonces una cosa es que yo lo conozco, la otra es que yo me deje conocer por Él. Esto es muy lindo. David se anticipó en su periodo a tomar bocanadas de gracia. Con todo esto, entonces podemos decir que David le robó el corazón a Dios. Él vio la puerta abierta
e ingresó a las cámaras de intimidad con Dios. Y fíjense que lo increíble que la Biblia describe más adelante con lo que Jesucristo hace en la cruz del Calvario, cuando Él dice consumado es, cuando se rasgó el velo del templo de arriba abajo. A partir de ahí dice que podemos acercarnos confiadamente al trono, dice, de la gracia, para alcanzar gracia y el oportuno socorro. La gracia tiene que seguir creciendo en mí, porque Dios no me dio un concepto, porque Dios no me dio un mensaje, Dios me dio a una persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Nos dio a su Hijo. Qué maravilla tener comunión con el Hijo, porque el Hijo me lleva al Padre. A ver, trasladémoslo un momento al tiempo del Nuevo Testamento. La Biblia describe a Jesús caminando con sus discípulos. Y Jesús tuvo varios círculos de intimidad creciente con sus discípulos. Por ejemplo, tuvo a esos 12 a quienes Él eligió para anunciar el Evangelio del Reino y los envió, ¿no? Luego de orar toda la noche, dice, también escogió, primero tuvo a los 72, a los 70, acuérdense. Y después de orar toda la noche, entonces escogió a 12. Y los escogió para dos cosas, para tres en realidad. Lo escogió primero para que estuviesen con Él, porque esa es la razón desde antes de la fundación del mundo por el que el Padre quiso crearnos, que nosotros pudiésemos disfrutar del mismo amor que Él disfruta con el Hijo y con el Espíritu Santo en la eternidad pasada. Él quiso crear, ¿cierto?, a los seres humanos, a sus hijos, crearlos para que nosotros podamos experimentar ese mismo amor. Ese es el deleite del corazón del Señor, que nosotros entendamos que de eso se trata el que Él nos ha salvado. Así que a los 70 los llamó, tenía cierta confianza con ellos, los eligió para anunciar el Evangelio del Reino, 70, 72. Luego de orar toda la noche, escogió a los 12 apóstoles, ¿no? Pero de estos 12, escogió a 3 que tuvieron privilegios especiales, ¿no? Entre ellos estaba Juan, Pedro y Juan, creo que Pedro y Jacob, ¿no? Pero también dice que de esos 3 había uno que destacaba. Era Juan, el discípulo, dice, a quien Jesús amaba. El discípulo, el que cuando estaban comiendo, él se acercaba, ponía su cabecita en el costado de Jesús. Tiene que haber sido glorioso, fascinante las conversaciones con Jesús, los discípulos, pero se abría camino y se instalaba. La pregunta es, ¿se instalaba porque Juan era el favorito de Jesús? Yo y tú hemos aprendido que el Señor no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. O sea, lo que en realidad hizo Juan fue aprovechar el privilegio que todos tenían, pero él se abrió camino. Escúcheme, ¿por qué razón cuando hay reuniones de día domingo viene harta gente, pero cuando hay reunión de oración el sábado viene un pichintún tan poco? ¿Será que desestimas? ¿Será que crees que es una actividad más? ¿O será que estás demasiado ocupado en tu casa haciendo lo mismo que acá y te quieres ahorrar el viaje? ¿O será que no has entendido que la razón verdaderamente vamos a encontrar nuestra realización cuando nosotros sepamos que Él es nuestro todo? Cuando entendamos que fuimos creados para Él, por Él, ¿no? Y para Él. O sea, ¿quién es Dios? A ver, ¿cuántos al morir quisieran irse al cielo? Hay un montón que no quiere ir al cielo. Chuta. A ver, lo repito, hago la pregunta para asegurarme, si no voy a tener que puro empezar este 2025 a predicar mensajes de salvación. ¿Cuántos al morir van al cielo? Ya, le hago una pregunta.
No el que ha hablado conmigo sobre esto, no me la responda, los que no han hablado conmigo. ¿Por qué usted quiere ir al cielo? A ver, que alguien me pueda, por favor, venir y decirme por qué usted quiere ir al cielo. A ver, si alguien dijo, si hubiera una gran reunión de teólogos en el mundo y llegaran a la conclusión que no hay infierno, dijeron ellos, la mitad de la gente de la iglesia se van al mundo. ¿Por qué? Sí, porque le tienen miedo al infierno, entonces por miedo al infierno están en la iglesia. Ya. Y si tuvieran una segunda reunión y llegaran a la conclusión que no hay cielo, se va la otra mitad. Porque la primera mitad está por miedo al infierno y la segunda está por interés al cielo. Pero la pregunta que hace Dios es, ¿y quién tiene interés por mí? La respuesta correcta debiera ser, la única razón por la que yo quiero ir al cielo es porque en el cielo está Dios. Si no está Dios, preciosos, yo no quiero ir al cielo. Pero lo glorioso de todo esto es que si yo terminara el mensaje acá, quedaría totalmente incompleto. Porque escúchenme, es que el Señor Jesucristo nos trajo el cielo a la tierra. Cuando Él vino, cuando Él murió, resucitó, y a partir de ahí todos aquellos que entregamos la vida a Cristo, entonces su presencia viene a nosotros y empezamos a decir que el cielo empieza a manifestarse en nosotros. Así que ¿cómo es que Juan llegó a ser el discípulo amado? Es porque simplemente él se tomó el privilegio. Tú y yo tenemos el mismo privilegio. Pero ¿por qué razón? Hay gente que te da todas estas razones para no inquirir en su presencia, para no querer conocerlo más. A lo mejor con las bendiciones que tiene está conforme, pero tendrías que concluir que la única razón por la que tú entregaste tu vida a Él era para que Él te bendiga. Ajá. A veces pasa, hay gente que es así. Hay gente que te procura para lograr ciertos beneficios de ti, pero una vez que los logra, te deja. Eso es una experiencia amarga y difícil y triste, cuando tú te sientes poco menos que usado. Pero como somos hijos de Dios, está bien. Si acaso pude ser de bendición por una temporada para esa persona, está bien. Pero ojalá que busque lo que tiene que buscar, que es al Señor. Fíjense que a pesar del amor intenso que Jesús les tenía a todos los discípulos, solo Juan se apropió del título el discípulo a quien Jesús amaba. Si Jesús amaba más a Juan, fue solo porque Juan lo amaba más a Jesús. El lugar en el pecho, en el costado de Jesús, está disponible para cualquier persona que quiera abrirse camino y por fe acercarse a la gracia de Dios. Siempre vamos a estar tan cerca de Jesús como realmente queramos estar. Pero te garantizo algo, si aprendemos a contemplarle a cara descubierta, a contemplar la gloria del Señor, ahí nos convertimos en verdaderos adoradores y ahí la medida de Cristo va creciendo en nosotros. No se olviden que si hay un objetivo al que tenemos que aspirar todos es a alcanzar la madurez. Allí en Santiago capítulo 4 verso 8 el Señor hace una invitación, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de un día sí, que un día no, que un día lo siento, que otro día no lo siento, que otro día 300. Eso dice: acercaos a Dios, Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ya pues, purifica tu corazón. Purifica tu corazón. Imagínate que tengas a tu esposa, a tu esposo y te diga: ¿sabes qué? Oye,
¿sabes qué? Hoy día siento que no te quiero. Siento que no te amo. Y mañana te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y pasado siento que no te amo. Olvídate. Qué lindo es que el Señor nos dice que nuestra relación con Él no tiene nada que ver con nuestras emociones. Aun cuando si queremos sentirlo podemos hacerlo. Pero se debe a que tomamos una decisión y no sabemos que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Poner nuestra cabeza en el costado de Jesús, entonces es nuestro total privilegio. Pero habrán solamente esas razones de estar en el costado de Jesús para ser como Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora tengo libertad. Ahora no tengo que hacer el trámite del Antiguo Testamento. Ahora no tengo que criar al animalito en la casa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre es yo entro confiado. Yo entro confiado. Así como cuando un nietecito, un hijito se viene corriendo y se tira a tu regazo, a tus brazos. Entro confiado. Vengo a hablar con Él confiado. Vengo normal a hablar con Él. Él es mi Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador de todo el universo. No hay nada imposible para Él. Pero ese creador de todo el universo es mi Padre. A Él le puedo decir Padre. A Él le puedo decir Abba, Padre, que quiere decir papito. ¡Wow! Yo te animo a eso. Poner la cabeza en el costado de Jesús. Lo que está produciendo dentro de nuestros corazones, el hacer eso, el Señor es que nos está diciendo: yo quiero que restaures el primer mandamiento. Yo te he dicho, ámame a mí con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando estamos haciendo eso, cuando ya hacemos uso de todos los beneficios y privilegios que nos ha dado, tener acceso a Él, estamos ingresando a la antesala de su gloria. La gloria es nuestro hábitat. Este es nuestro lugar. Estar en Él es nuestro lugar. Todos los días podemos estar en Él. Te despiertas y le hablas a Él. Vas a hacer algo difícil o algo fácil, estás con Él. Le agradeces a Él. La hora de almuerzo le das gracias a Él. Sea mucho, sea poco. Le das gracias a Él porque tienes abundancia, pero Él es más grande que tu abundancia. Tienes escasez, pero Él es más grande que tu escasez. Cuando aprendes a estar en Él, entonces ya sea que estés en la abundancia o estés en la escasez, en todo vas a ser enseñado y vas a caminar en plenitud y en plena certidumbre de fe y en una relación creciente con el Dios Todopoderoso, el Padre de la Gloria. Sí, Señor. Miren, Juan alcanzó tal entendimiento, tal experiencias con Dios, que Juan ve la ministración celestial en la visión del trono descrita en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 9, en el capítulo 4, 8. Y Juan ve ahí la ministración celestial y ve a los ángeles diciendo: Santo, 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 Santo. Él estaba observando: Santo, Santo, Santo. Y no es que decían santo porque Dios quería quería como escuchar esa palabra. Eran seres que tenían ojos por todas partes, por delante, por detrás, lo veían todo. Santo, santo, santo. Una esto con lo que voy a decir: nunca vamos a tener experiencias terminales con Dios. Imagínense, por cada revelación que recibían exclamaban: Santo, Santo, Santo. ¡Wow! Santo, Santo, Santo. Nunca se agota.
Nunca se agota su hermosura, nunca se agota su sabiduría, nunca se agota su esplendor. Nunca, nunca, por la eternidad de las eternidades. Estamos en la antesala. La iglesia está comenzando a ver al Rey manifestándose y viniendo. Ahora, ante tan grande privilegio, ¿cree usted que haya gente llamada cristiana que se esté conformando con menos? Sí, yo creo que sí, ya que una evidencia de la pasión por Jesús es algo. Escúcheme, cuando hay un apasionado por Jesús, hay una evidencia, es la compasión por la gente. Voy a decir 4 cosas de esto rápidamente. Mi postulado es el siguiente: si no hay compasión por la gente, es porque se descuidó la pasión por Jesús. A ver, si te da lo mismo que la gente se vaya al infierno, si te da lo mismo cumplir con la gran comisión, si te da lo mismo que hayan pasado años y nunca has ganado a uno para Cristo, si te da lo mismo que pasen los días y veas crecer tus graneros, pero nada más a otro suceda, es que ha sucedido algo. Es que tu pasión por Jesús se detuvo, se estancó. Simplemente en algún momento algo se detuvo, porque la pasión por Jesús, la resultante es la compasión por la gente. Súmense ustedes a la experiencia sublime de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con los discípulos en la transfiguración? Y estaban ahí Pedro, Juan y Jacob. Y le dijeron: Señor, hagamos 3 enramadas acá, esto es glorioso, quedémonos acá. Pero el Señor les dice: hay que descender del monte, porque una gran multitud os saldrá al encuentro. Entonces, en nuestra experiencia de pasión por Jesús, definitivamente tiene que traducirse en compasión por las personas. Sí, Señor. ¿Y qué pasa en la pasión por Jesús, en estar en su presencia? Es que yo mismo le puedo hacer ver: Señor, no tengo el corazón que tú tienes para los perdidos. Y quiero tenerlo. Señor, no tengo el corazón que tú tienes para la santidad. Quiero que experimentar tu santidad, porque a lo mejor eso me resta autoridad. Entonces, mis preciosos, este es el espíritu del tabernáculo de David. Solo con esta pasión proseguiremos conociendo a Dios y su corazón y sus diseños. Pasión, sí, pasión por Jesús y compasión por la gente. Ante su presencia vamos a ir inquiriendo en su santo templo o en su presencia. Allí en su corazón Él nos dice, vamos a ir aprendiendo, y Él nos va a decir que quiere ser padre de muchos hijos. Ahí vamos a escuchar que Él quiere que todos formen una gran familia. Vamos a oír a Dios decir que sus hijos sean iguales a Jesús. Vamos a oír al Señor decir que vivamos como Jesús vivió. Por esto está formando el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Él quiere restaurar en nosotros su imagen. Preciosos y preciosas, recostados en el pecho de Jesús, es donde seremos conmovidos hasta las lágrimas, hasta la compasión, la cual nos motivará a ocuparnos en la evangelización de nuestra ciudad, en la evangelización de nuestro país, en la evangelización de nuestro continente, en la evangelización de nuestro mundo. Es la pasión por el Señor que nos va a motivar también a tener especial interés en la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero cerrar con esto. Ahí en Mateo 9, 35 al 38, Jesús miró las multitudes. Mira lo que dice. Jesús recorría. Diga, recorría. Diga, recorría. Recorría. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Fui con un hermano a Hacha y me di cuenta que hay mucha gente viviendo allá. O sea, podemos abrir células allá. Podemos abrir células allá, ¿no? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero mira lo que dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las vio,
pero no las vio así nomás, no las miró así nomás. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y mira cómo enlaza ahora esto. Mira el sentido de casa de oración. Mira la importancia de ser sumergidos en un bautismo de oración. Rueguen. O sea, Dios nos da el privilegio de trabajar junto a Él en la concreción de sus propósitos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? A ver. ¿Quién irá? Dale. Pero no estoy escuchando. ¿Acá? A ver. ¿Quién irá? Abriendo caminos. ¿Está la letra? A ver si la cantamos. Es que definitivamente cuando nos ponemos en la brecha, vemos que la mies son los perdidos, vemos que los obreros son los salvados, vemos que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Y el Señor dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por favor, quiero que pongas el último versículo de Proverbios 24 mientras nos preparamos para cantar Hombres de Valor. Proverbios 24 del 11 al 12, mira lo que dice. Te lo dice a ti y me lo dice a mí. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Ajá. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Romanos 15, 16, ponlo en pantalla, por favor. Póngase en pie, por favor. Romanos 15, 16 en pantallas. Mire, póngase en pie. Lo necesito que lo pongas. Romanos 15, verso 16. Lo vamos a leer. El apóstol Pablo había recibido la misión de predicarle a los gentiles. Él tenía en su corazón conocer al Señor, pero también agradarle la gran comisión. ¿Pudiste poner Romanos 15, 16? Pablo cuenta y dice: yo he sido llamado por el Señor para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. He sido puesto por el Señor para ministrarles el Evangelio de Dios. Una vez que yo les ministro el Evangelio de Dios, ellos se convierten, entonces los gentiles le van a hacer una ofrenda agradable que yo voy a presentarle al Padre. Eso está diciendo. ¿Sabes? Yo sé que tú formas parte de un pueblo generoso. Lo que tenemos acá es por causa de tu generosidad. Ofrendas agradables al Señor. Dios no olvida esas ofrendas. Pero hay un tipo de ofrendas que son demasiado agradables. Es cuando nosotros somos capaces de presentar a la gente de las naciones que vienen a los pies de Cristo y que lo formamos como una ofrenda agradable y se la presentamos al Señor. Ajá. A ver, vamos, veamos cómo nos sale. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores estilos? ¿Tenemos la letra? Pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios.
cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O es el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le llame? Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. hombres De valor necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Levanta tus manos, por favor. Señor, nos ofrecemos delante de ti para ser esos hijos y esas hijas que escuchemos tu voz, para traer el mensaje de consolación a aquellos que no te conocen, Señor. Señor, nosotros sabemos que esta es una reunión grande para celebrar, pero somos llamados a tener muchos grupos pequeños para edificar. Señor, muchas gracias por llamarnos para ser parte de la solución y porque vas a usar nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones. Señor, gracias porque tú no tienes más manos que las nuestras, tú no tienes más pies que los nuestros, tú no tienes más ojos y boca que las nuestras, tú no tienes más corazón que el nuestro, Señor. Señor, sedúcenos cada día para ser esos que crecemos en el conocimiento revelacional de ti, Señor. Pero también, Señor, gracias porque la resultante va a ser que vamos a querer generar condiciones para que la gente de nuestra ciudad venga a los pies de Jesucristo. Declare conmigo: gracias, Señor, porque tengo la unción del Santo. Gracias, Señor, porque me has ungido con poder para llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner a mis familiares que aún no te conocen, quiero poner delante de ti a los amigos, a los vecinos, compañeros de trabajo, de universidad. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque se levanta una generación de hombres y mujeres apasionados por Jesús, pero que tienen compasión por la gente. Dale el mejor aplauso al Señor.